Vamos a hablar de resistencia bacteriana adquirida y natural y de los principales mecanismos de resistencia. Esta es una revisión, es un tema bastante denso, es una revisión general. Quisiera abordar como más al detalle cada uno de los temas, sin embargo, pues de las cosas que tenemos proyectadas para el próximo año, ya hablar un poco de temas más puntuales. La finalidad de este curso en este año pues es dar un abordaje general para que más adelante podamos tener temas un poco más específicos y más puntuales. Entonces, pues una bacteria realmente es un microorganismo unicelular, es procariótico, que está constituido por una sola célula, que no tiene membrana nuclear, pues todos sabemos que causan infecciones y que en términos generales son inhibidas por antibióticos, pero las bacterias han creado resistencia a esos antibióticos. Entonces, esa es como el razón de ser de que nosotros trabajemos en el área de microbiología. ¿Y de dónde arranca todo esto? Pues bueno, en 1928 pues Fleming descubrió la penicilina y esto dio inicio a lo que nosotros llamamos como la era de los antibióticos, esta nueva época que empezó a beneficiarnos mucho. Y si nosotros vemos por la fecha, pues empezaron el descubrimiento de los antibióticos y se relacionó mucho con las guerras que hubo, la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces ya para esa época existían algunos antibióticos para tratar ciertas infecciones. Entonces, ¿qué sucedió? Pues empezaron a utilizarse y era el único antibiótico que había y pues no teníamos como mucho conocimiento de los microorganismos como tal. Empezamos a dar penicilina pues a los pacientes que realmente lo necesitaban. Y a raíz de este descubrimiento se empezaron a crear muchos antibióticos nuevos. Entonces, ¿qué sucedió con esta creación de nuevos antibióticos, todos derivados de la penicilina? Pues muy rápidamente empezaron a surgir las resistencias. Y actualmente podemos decir que la velocidad de creación de nuevas moléculas en los últimos años no ha ido a la misma velocidad en que la resistencia bacteriana ha aumentado. Nosotros podemos mirar entre los años 90 a 2000, las farmacéuticas crearon muchísimos antibióticos, fue un desarrollo grandísimo en donde se crearon nuevas moléculas, pero hoy en día nuevas moléculas realmente no tenemos, estamos con los mismos antibióticos, pero con inhibidores. ¿De qué? De mecanismos de resistencia. Entonces, hoy en día, pues esto es lo que ha generado que tengamos mecanismos de resistencia pues bastante altos. Entonces, la resistencia bacteriana natural y adquirida, pues si nosotros hablamos de resistencia natural, es lo que llamamos la resistencia intrínseca. Entonces es una propiedad que tienen las bacterias desde su interior, o sea, en otras palabras, como yo siempre digo, son así, nacieron así, naturalmente nacen con esa resistencia a algunos antibióticos y eso viene a ser de algunas familias de bacterias y específicamente a algunos antibióticos. Entonces, aquí el concepto es que resistencia natural o intrínseca hace referencia a una característica propia del microorganismo, a diferencia de la resistencia adquirida. Entonces, la resistencia adquirida está relacionada a mutaciones, a cambios que han sucedido en el interior de la bacteria y esos cambios se han sido transmitidos de generación en generación, de bacterias mamás a bacterias hijas, como siempre les digo yo. Ese material genético va muchas veces a ser compartido en diferentes especies a través de plásmidos o a través de otros materiales genéticos que se mueven y se comparten entre ellas mismas, como son los integrones o los transposones. Y también no solo van a transmitir este material genético de bacteria mamá a bacterias hijas, sino también a microorganismos de las mismas especies e incluso de diferentes especies.
Entonces, de esta forma es que se ha ido adquiriendo y se han ido generando todos estos nuevos mecanismos de resistencia por la transferencia de genes. Entonces, ¿a qué hace referencia esto? Sucede que nosotros podemos tener una bacteria sensible y esa bacteria sensible puede tener una mutación o adquirir del medio externo, incorporar ese gen de resistencia. Entonces, esas mutaciones pueden ser por genes cromosomales o extracromosomales y el microorganismo que va a hacer lo va a incorporar. Entonces, cuando nosotros tenemos un microorganismo que tiene un gen de resistencia y si le adicionamos una exposición a los antibióticos bastante fuerte, esa cepa o esa bacteria que no era tan dominante se vuelve una bacteria muy dominante y por ende pues viene esa superpoblación o crecimiento o proliferación de esos microorganismos que causan esa resistencia. Entonces, en el ámbito hospitalario, esa resistencia muchas veces se genera por la presión selectiva, por la administración de antibióticos. Por ello es que nosotros siempre debemos trabajar por el uso racional de antibióticos. Entonces, nuestro reporte de laboratorio de microbiología debe ir siempre ajustado a las necesidades de nuestra institución. Entonces, ¿cuáles son los principales mecanismos de resistencia? Vamos a hablar acá de los más escuchados, digo yo, los más famosos. En términos generales, no vamos a entrar en detalles moleculares muy específicos, sino que quiero que tengamos pues como un panorama grande. Entonces, uno de esos mecanismos de resistencia es el sistema de expulsión activa del antibiótico. Entonces, ese sistema utiliza o a qué hace referencia. Entonces vamos a mirar aquí en el circulito en donde el antibiótico es como la bolita roja, ¿cierto? El antibiótico para que sea efectivo tiene que entrar al microorganismo a través de que atravesando por diversos medios la pared bacteriana entra en el microorganismo, pero la bacteria tiene un sistema de expulsión activa, que es lo que nosotros encontramos en la literatura como bombas de expulsión de antibiótico o bombas de flujo. Entonces el antibiótico penetra y realmente la bomba de flujo lo que hace es sacarlo al medio exterior. Entonces acá la bolita entró, viene la bomba de expulsión y el antibiótico sale tal cual sin ejercer ningún efecto. Entonces, por esto es que encontramos microorganismos que son tratados con antibióticos de amplio espectro, pero estos antibióticos se vuelven totalmente inactivos o inefectivos por estas bombas de expulsión. Otro mecanismo es la disminución de la permeabilidad en la pared bacteriana. Entonces, la bacteria en su pared debe tener unos canales, ¿cierto?, para que ingrese y se pueda fijar a unos sitios que se llaman como las PBPs, que son las proteínas fijadoras de las penicilinas. Entonces, tiene que haber ese espacio, ¿cierto?, para que el antibiótico entre. Lo estamos viendo acá en nuestro dibujito a la parte izquierda. ¿Qué pasa en las bacterias que se ponen resistentes? Las bacterias resistentes lo que van a hacer es cerrar esos canales de entrada, cerrar esas porinas y el antibiótico no va a entrar. Entonces, si la puerta está cerrada, no entra, no hay nada que se fije a las proteínas fijadoras de las penicilinas a este sitio y pues no va a haber una muerte bacteriana. Entonces, este es otro mecanismo que nosotros escuchamos con bastante frecuencia, que es el cierre de porinas, por decirlo así, o la disminución de la permeabilidad de la pared bacteriana. La producción de enzimas inactivantes. Entonces, ¿qué va a suceder? Es cuando el antibiótico, que acá lo vemos como un rombo rojito,
entra al microorganismo. El microorganismo tiene un gen de resistencia, que es el de color fucsia, y ese gen de resistencia que tiene una enzima degradadora. Entonces va a romper el antibiótico y el antibiótico, como ya está roto, no va a ser efectivo. Entonces, en estos casos, pues, o este mecanismo ocurre, pues algunos antibióticos como aminoglucósidos, como el cloranfenicol, y también es el caso de las beta-lactamasas. Entonces, para este grupo de los antibióticos beta-lactámicos, en donde la enzima desdobla el antibiótico y lo vuelve en un compuesto totalmente inactivo. Otro mecanismo es la modificación de la proteína diana. Bueno, ¿y eso qué quiere decir? Entonces, el antibiótico, lo vemos aquí como un triángulo, él penetra a la célula bacteriana, pero cuando penetra en la célula bacteriana, la bacteria tiene dentro de sus mecanismos de resistencia una enzima modificadora del antibiótico. Entonces, ¿qué va a hacer? Como que se le pega a unos extremos del antibiótico y lo va a modificar. Entonces, cuando el antibiótico va a llegar al sitio específico de acción, porque hay antibióticos que actúan a diferente nivel, cuando este antibiótico va a llegar allí, no va a servir. ¿Por qué? Porque está como embolatado. Entonces es, como digo yo, como un rompecabezas. Si tú no coges la ficha exacta, pues no encaja. Y si no se acopla, pues no sirve, la pieza no es allí y pues no va a servir. Entonces, esto es cuando hace referencia a las proteínas que me modifican, como la diana del antibiótico, me cambia la función, me producen enzimas distintas y el antibiótico se vuelve totalmente inefectivo. Entonces, las bacterias se van a defender y van a tener muchas defensas también acorde a la familia de antibióticos. Por ejemplo, en los glucopéptidos como la vancomicina. Entonces, ¿por dónde viene este mecanismo? Por mutación en el sitio de fijación del precursor del peptidoglicano. Entonces, bueno, está como compleja esta definición, ¿no? Los antibióticos beta-lactámicos. ¿Cómo se defiende la bacteria? Haciendo mutación en los blancos, o sea, en las proteínas fijadoras de las penicilinas. Disminuyen la permeabilidad y me producen enzimas beta-lactamasas. Si yo veo las quinolonas, pues me mutan los sitios blancos y las quinolonas actúan a un nivel específico como es el DNA girasa, entonces no va a ser efectivo. También la bacteria se defiende reduciendo la permeabilidad o el eflujo activo, que son las bombas de flujo que ya vimos. Y en los aminoglicósidos las bacterias se defienden a través de enzimas modificadoras, a través de la permeabilidad o la captación de esos antibióticos que van a depender de energía o con menor fijación en unos puntos específicos en la bacteria como son los ribosomas. Entonces, ya sabiendo ellas cómo se defienden, pues vamos a ver cuáles son los sitios principales de acción de los antibióticos. Entonces, tenemos que ellos actúan inhibiendo la síntesis de la pared celular, entonces muchos de ellos actúan a este nivel, otros me bloquean los factores metabólicos, o sea, me bloquean la síntesis, por ejemplo, del ácido fólico. Otros antibióticos me bloquean la DNA girasa y la redireccionan a otro mecanismo. Lo que va a hacer es que sea un compuesto totalmente inactivo, me inhiben la síntesis de proteínas y también me actúan a nivel de la membrana citoplasmática. Entonces, ¿cómo actúan en la inhibición de la síntesis de la pared? Entonces, para que se forme la pared bacteriana tienen que pasar muchas cosas. Entonces vamos a verlo de una manera muy sencilla. Y pues para que se empiece a formar algo necesitamos como materia prima. Entonces necesitamos, para armar una casa, o sea, una pared, necesitamos ladrillos. Esos ladrillitos son los precursores. Entonces los precursores pueden ser uridindifosfato, ácido fenilenolpirúvico, UTP y el NAD, ¿cierto?
Entonces se va a formar, va a haber una unión de uridín difosfato con NAM, que es un azúcar, y a esto se le tiene que adicionar un complejo de alanina. Entonces es cuando nosotros vemos aquí estos hexágonos verdecitos, se tiene que pegar al azulito y esto nos tiene que formar como un compuesto, ¿sí? Entonces se tienen que unir a través de todos estos procesos que están allí. Entonces, por ejemplo, la fosfomicina y la cicloserina pues son análogos a la D-alanina y evitan que este complejo se forme. Entonces, son antibióticos que inhiben este primer paso. Pero, ¿qué sucede si el antibiótico no actuó a nivel de la síntesis de los precursores? Se formó ese precursor, entonces esos precursores, cuando ya están formados, se tienen que transportar. ¿Y cómo se transportan? ¿Cierto? Entonces yo ya tengo 2 ladrillos pegaditos, pero ¿cómo los voy a transportar? Entonces esto los transporto a través de una pared, a través de un enlace de N-acetilglucosamina, que es lineal y es de peptidoglicano. Entonces, ese compuesto pirofosforilado se desfosforila y pues es como me transporta estos precursores. ¿Eso qué quiere decir? Miren que yo ya tengo aquí formado como una parejita del rombo azulito y el verde. ¿Y ellos qué necesitan? Un transportador. Entonces, si ven esas bolitas amarillas, esos son los compuestos fosforilados que lo atraviesan la pared y cuando ya están en la parte externa se desfosforila, o sea, lo sueltan y miren que esas bolitas amarillas siguen un curso e ingresan nuevamente a cumplir la misma función. Entonces allí actúan ciertos antibióticos, por ejemplo, aquí tenemos como ejemplo la bacitracina, las muridomicinas, ¿sí? Y estos antibióticos van a competir contra el transportador, entonces no va a haber transporte. Entonces, si no hay transporte, pues los ladrillitos se quedan allá por dentro, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si se hay transporte? Entonces, empiezan a organizarse la organización estructural del peptidoglicano, o sea, esos ladrillos que ya se unieron, se transportaron, empiezan a ensamblarse. Entonces, aquí es cuando hablamos del precursor azúcar y aminoácidos, que se ensamblan por medio de las proteínas fijadoras. Acá estamos observando que ya tenemos grupitos, empiezan a ensamblar, azul, verde, azul, verde, azul, verde, ¿cierto? Entonces, a este nivel es cuando un antibiótico actúa evitando la acción de las glucosiltransferasas y de las transpeptidasas y eso nos va a evitar que se forme o me bloquea la elongación de esta estructura para que se forme pues, la pared como tal. Si el antibiótico allí actúa, por ejemplo, los glucopéptidos como la vancomicina, pero si este proceso continúa, entonces tiene que haber ¿qué? Un entrecruzamiento. Y ese entrecruzamiento se lleva a cabo de las proteínas fijadoras de las penicilinas. Entonces ya tenemos como líneas largas, verde, azul, pero tenemos que unirlas. ¿Con qué? Con las proteínas fijadoras de las penicilinas, que son como esos palitos negritos que vemos. Y a la izquierda del óvalo observamos que se empiezan a unir, se empiezan a pegar. Entonces, para que no se peguen a este nivel, es donde actúan los antibióticos beta-lactámicos, que bloquean la acción de las proteínas fijadoras de las penicilinas, porque son pues similares a los residuos de D-alanina. Entonces, así es como nosotros estamos armando esta síntesis de la pared bacteriana y así es como los antibióticos inhiben esta formación de la pared. Vimos que hay unos antibióticos que me redireccionan la DNA gerasa, redirecciona el DNA y el RNA. Entonces, ¿qué van a hacer? Bloquean estos antibióticos los procesos de transcripción y replicación. Entonces, estas hebras, sabemos que son hebras dobles,
y necesitan como pegarse, ¿cierto? Esas hebras se tienen que pegar, pero me las desdoblan o me las redireccionan y lo que hacen es que no exista como una copia igual, no haya una replicación igual. Entonces, estos antibióticos dañan directamente la formación del DNA. A este nivel tenemos antibióticos como los nitroimidazoles, pero pues son antibióticos que son tóxicos, los nitrofuranos, que esos no son tóxicos, y pues también a este nivel actúan las quinolonas o las rifamicinas. En la síntesis de proteínas, entonces, ¿en dónde se sintetizan las proteínas? En el ribosoma. Entonces, el ribosoma tiene dos subunidades, la 30S y la subunidad 50S. En la 30S es donde actúan los aminoglicósidos y las tetraciclinas, y a este nivel hacen un bloqueo en la iniciación o la translocación de sRNA mensajero, y en las tetraciclinas pues del RNA de transferencia. Y en la unidad 50S, entonces allí actúan los macrólidos, que lo que hacen es prevenir la síntesis de las proteínas, por ejemplo el cloranfenicol, que previene también la formación de ciertos péptidos, las lincosamidas, que previenen la formación, la continuación de la formación de la síntesis de las proteínas. También están las oxazolidonas, que actúan a este nivel, y las streptograminas. Entonces, en la síntesis de proteínas, los antibióticos actúan en la activación, en la iniciación, en la fijación o en la elongación de este RNA a diferentes niveles, como en la transferencia, el reconocimiento, la translocación, para que se forme pues esta hebra completa. Vemos que hay otros antibióticos que bloquean la síntesis de factores metabólicos. Entonces, uno de ellos es la síntesis de los folatos. Entonces, cuando se sintetizan los folatos, estos son indispensables para obtener aminoácidos, y si yo tengo aminoácidos, pues, ¿qué tengo? También necesito las bases púricas y pirimídicas. Los folatos pues se van a obtener siempre a partir de una molécula de pteridina y una molécula de ácido paraminobenzoico, que es lo que nosotros conocemos como PABA. Entonces, para que se forme una base, una purina como tal, que esa purina es la que ya me va a formar como esa parte del DNA, se necesitan varios pasitos. Entonces tengo el ácido paraminobenzoico, actúan unas enzimas, unas sintetasas, me van a formar el ácido dihidrofolínico. Después de ese ácido dihidrofolínico se me forma el ácido tetrahidrofolínico y ya tengo una purina, ¿cierto? Existen diferentes antibióticos que me van a inhibir esos pasos, por ejemplo, sintetasas o dihidrofolatos reductasas. Entonces, no me van a formar ni el ácido fólico ni el ácido folínico para que se me vaya a formar un aminoácido. Entonces, bloquean esos factores metabólicos en la formación del ácido fólico. Por ejemplo, el trimetoprim, el cotrimoxazol o las sulfonamidas son las que actúan a este nivel. Y las que actúan en la estructura de la membrana citoplasmática. Entonces, tenemos una pared celular y la membrana celular. Entonces, la primera está en la parte externa de la pared, pero allí tienen que pasar antibióticos que van a destruir, le van a abrir como huequitos. Entonces atraviesan la pared y ya en el interior destruyen esa membrana, abriendo como unos huequitos, se desintegra esa membrana totalmente y pues se produce un estallido de la bacteria. Entonces allí tenemos, por ejemplo, antibióticos como las polimixinas, la aptomicina, algunos ionóforos, que nos pueden ayudar a que esta estructura de la membrana no se llegue a formar totalmente. Y es por ello que los microorganismos también nosotros los estamos identificando
ya sabemos cómo actúan los antibióticos, pero también cómo se defienden las bacterias. Inicialmente vimos que hay unos fenotipos de resistencia natural, o sea que las bacterias son naturalmente resistentes. ¿Eso qué quiere decir? Que por ejemplo los que tenemos acá en pantalla son los de resistencia natural en las enterobacteriaceales. Una Klebsiella es resistente natural a la ampicilina, todas las especies de Klebsiella. Eso quiere decir que yo puedo correlacionar mi antibiograma cuando yo hago, por ejemplo, un Kirby-Bauer o una MIC y me identifica una Klebsiella, yo puedo mirar en mi antibiograma y decir, bueno, está resistente a la ampicilina y está resistente a la ticarcilina, perfecto, se me correlaciona con el género Klebsiella o con un Citrobacter cosseri. Y ya dependiendo del tipo de microorganismo, estoy observando diferentes fenotipos de resistencias. Aquí los que vemos en la tabla, los de R mayúscula, son los que se presentan pues son resistentes, y los de R minúscula son los que me van a dar como unos halos reducidos o unas sensibilidades reducidas. En este contexto, nosotros podemos siempre o debemos siempre correlacionar el antibiograma, la resistencia natural del microorganismo, con la identificación. Por eso es muy importante que hagamos esta correlación, así tengamos equipos automatizados, estos instrumentos que tienen sistemas expertos y que nos ayudan a seleccionar los antibióticos puntualmente, pero que nosotros seamos quienes analicemos estos resultados. Entonces, estos son los microorganismos que tienen la resistencia natural. Traje aquí pues como a colación los más representativos. Posteriormente les voy a compartir pues una información que descargué pues de la web para que ustedes tengan estos artículos que nos hablan de las resistencias naturales en las diferentes familias de antibióticos. ¿Por qué es importante que las diferenciemos? Y también nosotros sepamos algo. Nosotros de pronto no nos aprendemos todo esto todos los días, pero sí que los podamos correlacionar. Porque hay microorganismos que son de interés clínico, pero algunas pueden llegar a transportar o tener ciertos genes de resistencias propios de cada especie. Entonces, es cuando tenemos que siempre analizarlos de una manera puntual. Si nosotros observamos acá en la siguiente tabla, son los fenotipos de resistencia natural. Por ejemplo, aquí tenemos cuáles son los resistentes naturales en E. coli, Shigella, Salmonella y Proteus. Vemos que naturalmente no son resistentes a nada. Eso quiere decir que un E. coli no tiene una resistencia natural a diferencia de una Klebsiella. Lo mismo pasa con la Shigella, con un Proteus mirabilis o con una Salmonella. Pero cuando empiezan a aparecer ciertos mecanismos de resistencia, como algunas AMC, nosotros observamos que ya esa resistencia natural empieza a aumentar y empezamos a observarlas en algunas cefalosporinas. Entonces, esta tabla es como para poder mostrarles los diferentes fenotipos de resistencia que estamos obteniendo y cómo esas enzimas, las penicilinasas, las BLE, las IRT, qué incidencia tienen y qué antibióticos me van a estar afectando. Si hablamos de Klebsiella citrovac y Citrobacter, la Klebsiella es resistente natural, como ya lo vimos inicialmente, pero también el Citrobacter amalonáticos y cosseri. Estas tablitas están en la información que les voy a compartir. Las diferentes expresiones de enzimas son las que van a hacer que su presencia sea más alta o más baja.
y en este caso pues podemos tener una sensibilidad mayor a ciertos antibióticos, por ejemplo, a las cefalosporinas de tercera generación. Entonces, la idea es que siempre correlacionemos identificación, género de especie y resistencias naturales. En el grupo 3 podemos tener cuando ya hay microorganismos con unas beta-lactamasas más de mayor importancia, por ejemplo, Citrobacter, Enterobacter, Providencias, Morganelas. Ellos tienen una beta-lactamasa cromosómica inducible. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, si nosotros vemos en la literatura beta-lactamasa cromosómica inducible con actividad de cefalosporinasa, pues dice uno, bueno, aquí como que no entendí. Eso hace parte de su genética y que hace que ellos sean resistentes naturales a las penicilinas, a las aminopenicilinas y a las cefalosporinas de primera generación. Si yo quiero entender un poquito esto, me toca sacar mi tablita, tener una lista de cuáles son los antibióticos que yo tengo, que manejo en mi institución y cuáles son las cefalosporinas de primera, segunda, tercera generación, aminoglicósidos, las quinolonas, los carbapenémicos. Para con eso yo voy correlacionando siempre. Estos microorganismos tienen una sensibilidad a las cefalosporinas de tercera y cuarta, los carbapenémicos. Pero hay algunos de estos microorganismos que también tienen resistencia a otros, como por ejemplo la cefoxitina, una sensibilidad muy variable a cefoxitina. Entonces es cuando nosotros observamos, por ejemplo, Enterobacter y Citrobacter, que son resistentes naturales a las cefalosporinas de primera, algunas de segunda, y resistencia a cefoxitin y una sensibilidad disminuida al cefuroxime. Y uno dice, ah, no, listo, está normal. Entonces es esta relación que siempre nosotros debemos tener. Hay una cosa muy importante que son los próteos, Proteus vulgaris y Proteus peneri. Ellos tienen una beta-lactamasa diferente y hacen que sean resistentes al cefuroxime, sensibles al cefoxitin y también a las asociaciones con inhibidores de beta-lactamasas, por ejemplo, el ácido clavulánico, el sulbactam y el tazobactam. En este cuadrito pues es como la explicación, una pantalla pues de lo que hablamos previamente, de esa incidencia de esos mecanismos de resistencia. Entonces no nos vamos a entrar en detalle. Y lo mismo pues vamos a tener con las resistencias naturales como Serratia. Entonces sabemos que una Serratia naturalmente resistente a la ampicilina, a la amoxicilina, piperacilina, cefalosporinas de primera generación, al cefuroxime y también es resistente al cefoxitin. Entonces, si son resistentes naturales, ¿qué es la conducta que yo debo seguir en mi laboratorio? No reportar las resistencias naturales, a menos que yo tenga ya un acuerdo con mi institución y diga siempre, así sean resistentes naturales o no, repórtemelos, porque si el médico le está dando, por ejemplo, cefuroxime a un paciente y le sale una Serratia que sabemos que es resistente natural, y si no se la reportamos en el informe de laboratorio, me pueden glosar la cuenta. Ya son cosas diferentes. Entonces, que lo tengamos en cuenta este aspecto. Y pues lo mismo con próteos. ¿Sí? Esas beta-lactamasas cromosómicas de clase A que nos van a dar resistencia a algunos antibióticos. Próteo resistente natural a la ampicilina, a la ticarcilina, a las cefalosporinas de primera y al cefuroxime. No vamos a detallar, por ejemplo, todas las resistencias naturales de Acinetobacter, de Stenotrofomonas, de Enterococos, porque esto lo encontramos en la literatura. Traje aquí un representante muy importante de la familia de los microorganismos no fermentadores como es la Pseudomonas aeruginosa. Ella tiene una resistencia intrínseca, o sea, natural, que se debe ¿a qué?
a la escasa permeabilidad de la membrana, que tiene una beta-lactamasa cromosómica inducible de tipo AMC y que tiene una expresión constitutiva de diversos sistemas de expulsión activa. Entonces la pseudomonas es resistente natural a la penicilina, a las aminopenicilinas, que incluye todos estos antibióticos combinados con inhibidores de beta-lactamasas. Es resistente a las cefalosporinas de primera y de segunda generación, a las de tercera es resistente a la cefotaxima y a la ceftriaxona, y a otros antibióticos como cloranfenicol, nitrofurantoína, trimetopin, tetraciclina, ácido y ertapenem. ¿Y por qué la pseudomonas es así? Porque ella tiene una membrana externa y tiene una barrera semipermeable a la entrada de todas estas moléculas hidrofílicas que son de pequeño tamaño, como los antibióticos beta-lactámicos. Y también tiene un área restringida para todos los, o sea, tiene una red restringida, o sea, las porinas son restringidas y hace que estos canales se llenen como más de agua, y es cuando nosotros encontramos en artículos es que pseudomonas con pérdida o cierre de porinas. Entonces, la pseudomonas tiene unas porinas que son las más famosas, como la OPRF, que es la más abundante, o la OPRD, que es una porina que permite el paso de moléculas suiteriónicas como los carbapenémicos. Pero el mecanismo de mayor frecuencia de resistencia incluye las beta-lactamasas también, porque ella produce una beta-lactamasa, y de acuerdo a la clasificación molecular de Ambler, estas beta-lactamasas se pueden dividir en ABC, que son las serin beta-lactamasas, o las de clase B, que son las metalo beta-lactamasas. ¿Qué debemos hacer nosotros cuando tenemos un resultado como que no, dice uno, bueno, esto es como raro? Si yo tengo una enterobacteria resistente a los carbapenémicos, tengo que verificarlo, qué pasó, si es un mecanismo de resistencia que se está prestando o es un error en el montaje o en la interpretación o en la transcripción. Verificar y confirmar siempre los microorganismos productores de beta-lactamasas de espectro extendido, si yo tengo una estenotropoma, una maltofilia sensible a los carbapenémicos o resistente al trimetoprim sulfa, porque ella es resistente natural a los carbapenémicos y es sensible natural al trimetoprim, aunque no indica que uno no tenga un trimetoprim resistente. Cuando yo tengo un microorganismo resistente a todos los antibióticos, es que le tamicé 23 antibióticos y es resistente a todo, lo tengo que revisar. Cuando tenga estafilococos y enterococos resistentes a vancomicina, y en el caso de Streptoneumoniae, microorganismos resistentes a penicilina y a cefalosporinas de tercera generación. ¿Y cómo hago yo esto? ¿Cómo yo verifico estos resultados en el laboratorio? Bueno, yo ya tengo mi laboratorio, mi resultado de microbiología. No todas nuestras instituciones tienen métodos automatizados, no todos tienen un software experto que me ayuda a seleccionar estos antibióticos. Yo debo hacer pruebas confirmatorias. Los equipos automatizados hoy en día nos hacen pruebas confirmatorias, pero no las sabemos interpretar. Simplemente que el equipo me lo saque todo y ya, pero no, porque muchas veces pueden haber errores de interpretación o errores de montaje que repercuten en estas cosas. Vamos a hablar de la inducción de beta-lactamasas en estafilococo, del test de resistencia cruzada inducible en estafilococos, de meticilina resistencia, confirmación de Bless y la determinación de carbapenemasas. Entonces, la inducción de beta-lactamasas en estafilococos hace referencia a resistencia a la penicilina. Y esta resistencia a la penicilina se puede deducir ¿cuándo? Yo cuando sé que un microorganismo es resistente a la penicilina, cuando yo tengo una MIC de penicilina mayor a 0.25 microgramos, yo puedo decir, esto es una beta-lactamasa positiva, o cuando yo tengo un microorganismo con una MIC menor a 0.03,
ya puedo decir, este no me produce una beta-lactamasa. Bueno, ¿y qué pasa a los que tienen la MIC entre 0.03 y 0.25? Porque aquí más de 0.25, positivo. Menor de 0.03, como que no tiene. ¿Y qué pasa a los que están ahí en la mitad? Esos son los que yo debo chequear. Entonces, si miramos acá en las tablas de la norma CLSI para detectar las beta-lactamasas en estafilococo, me dicen que yo lo puedo hacer por discodifusión, con el test de mirar la zona o chequear esta zona con el disco de penicilina o con el método basado en la nitrosefina. ¿Qué hago yo con el método de difusión? Pues yo cogí mi estafilococo, perdón, me voy a volver una diapositiva. Importante la concentración del disco. El método de difusión es un disco de 10 microgramos de penicilina que debo incubar a 35 grados de 16 a 18 horas y voy a examinar como el borde del halo que me está mostrando. Si yo me encuentro frente a un microorganismo productor de beta-lactamasa, el borde del halo es completo, es definido. Cuando yo estoy frente a un microorganismo no productor de beta-lactamasa, el borde no es definido y se ve como unas olas. CLSI lo describe como una zona de playa. Entonces no es tan definido. Así es como yo puedo diferenciarlo. Y la otra manera de diferenciarlo es la prueba de la nitrosefina, en donde yo coloco mi microorganismo sobre un agar Müller-Hinton o un agar sangre, le coloco un disco sobre esa siembra masiva de oxacilina o de cefoxitin, incubo, y todos los microorganismos que me crecen dentro de ese halo, que pueden ser unas pocas colonias, a ellos les hago la prueba de la nitrosefina. La nitrosefina es un método colorimétrico rápido. Lo podemos encontrar de diferentes presentaciones en el mercado, sea por disquitos o sea goticas colorimétrico. Lo importante es que le montemos siempre los controles con nuestras cepas ATCC. Control positivo, ATCC 29213, control negativo, Staphylococcus aureus 25023. El test de resistencia cruzada inducible no solo aplica para estafilococos, también para Streptococcus galactiae y Streptoneumoniae. Pero el más importante es o donde mayor incidencia se ve, porque todos los otros también son importantes, es en Staphylococcus aureus. ¿A qué hace referencia? Sucede que pueden haber unos sitios de acción y estos sitios de acción de los antibióticos son codificados por varios genes. Entonces, están aquí implicados los macrólidos, las lincosamidas y las estreptograminas. Si hay una modificación en el sitio de acción, esto es codificado por un gen que se llama ERM, que induce a la metilación de las unidades 23S del ribosoma y que conlleva a modificación de estos sitios de unión. Pueden haber bombas de flujo o pueden haber inactivación del antibiótico. Teniendo en cuenta pues estas dos cosas, podemos decir que esta clasificación se puede ver a una resistencia constitutiva, o sea que ya el microorganismo es así, por decirlo de otras palabras, y necesita unas altas concentraciones del antibiótico, pues para ser sensible, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa con las otras cepas que tienen una resistencia inducible? Yo tengo que hacerles una presión para que ellas expresen ese gen. ¿Cómo hago esa presión? Entonces, la norma de CLSI me dice, usted lo puede realizar a través del test de discodifusión, haciendo el test D o con microdilución en caldo. Si yo hago el test D, tengo que utilizar un disco de eritromicina de 15 microgramos y uno de clindamicina de 2, con una distancia entre 15 y 26 milímetros de distancia entre los dos discos. Y si yo lo hago por microdilución en caldo, debo tener 4 microgramos de eritromicina y 0,5 de clindamicina en el mismo pozo, o sea, mezcladitos, para yo poder hacer mi test. Importante, los tiempos de incubación,
microdilución en caldo conlleva hasta 24 horas y Kirby-Bauer hasta 18 horas. ¿En qué consiste? ¿Cuándo lo debo hacer? Cuando yo tengo en un antibiograma normal eritromicina resistente y clindamicina sensible, yo debo hacer este test de inducción. Coloco en un agar Müller-Hinton mi microorganismo a evaluar, coloco los discos a una distancia entre 15 y 26 milímetros de distancia e incubo. Si yo veo como una formación de la letra D en la zona de interacción entre la eritro y la clindamicina, es un test D positivo y se ve como una letra D mayúscula. Y sería positivo para la presencia del gen ERM. El test D negativo me va a mostrar un halo totalmente completo alrededor del disco de clindamicina. ¿Cómo lo debo reportar? Yo debo reportar, si el test D me da positivo, yo debo reportar que el test de resistencia cruzada inducible fue positivo y la clindamicina la debo reportar resistente. La eritromicina siempre me ha dado resistente, entonces pues con esa no voy a tener ningún inconveniente. La prueba de confirmación de la meticilinoresistencia, entonces nosotros sabemos que en estafilococo las son producidas porque se expusieron mucho a las penicilinas y pues desde los 1960 vemos que se descubrió la penicilina en 1928, pero ya en 1960 el 95% de los estafilococos ya eran resistentes naturales a la penicilina. ¿Por qué? Porque desarrollaron a través del uso irracional de este antibiótico estos diferentes mecanismos. Entonces es cuando nosotros hablamos del concepto de meticilinoresistencia o meticilinosensibilidad. ¿Cómo hago esa prueba? Según la norma CLSI. Yo tengo que usar un disco de cefoxitin para determinar la presencia del gen MECA. Lo puedo usar por método de Kirby-Bauer o por microdilución. Y esta meticilinoresistencia la determino usando cefoxitin o usando oxacilina, pero esto va ligado a el microorganismo que yo voy o que yo he identificado. Si hablamos en discodifusión utilizando disco de cefoxitin, debo tener en cuenta el microorganismo y los tiempos de incubación. Entonces, debo utilizar sensidiscos de cefoxitin de 30 microgramos o si yo tengo método de MIC de 4 microgramos de cefoxitin. Importante las temperaturas de 33 a 35 grados en ambiente de aire. Temperaturas superiores me van a dar resultados totalmente falsos. Y tener en cuenta los tiempos de incubación. Si yo utilizo cefoxitin por Kirby-Bauer, incubo de 16 a 18 horas, pero si yo utilizo microdilución en caldo, de 16 a 20 horas. Y es muy importante tener las cepas control de calidad, las cepas ATCC, tanto para discodifusión como para microdilución. Miren que no es la misma cepa. Para difusión en disco utilizo la ATCC 25923 y para microdilución en caldo utilizo la 29213 o la 43300. Importante entonces que nosotros nos orientemos sobre cuál es la cepa ATCC específica. Las beta-lactamasas pues son enzimas capaces de desdoblar el anillo beta-lactámico de todos los antibióticos beta-lactámicos y se los convierten en compuestos totalmente inactivos. Entonces, según la clasificación de Bush, Jacob y Madeiros, podemos tener diferentes clases de beta-lactamasas, como son las cefalosporinasas, las beta-lactamasas, las metalo-beta-lactamasas y las penicilinasas. Eso es de acuerdo a su criterio funcional, pero según el criterio molecular, según Ambler, estas beta-lactamasas se dividen en otros grupos como son A, B, C y D, que ya vamos a ver. Si nosotros hablamos de las BLES, hacemos referencia a que son enzimas que son capaces de hidrolizar cefalosporinas de amplio espectro, eso quiere decir cefalosporinas de tercera generación,
monobactámicos, pero no me inhiben las cefamicinas como el cefoxitin. Y no me hidrolizan tampoco los carbapenémicos. Las BLES pues son inhibidas por el ácido clavulánico y son producidas por E. coli, Klebsiella pneumoniae y Klebsiella oxytoca y Proteus mirabilis. Realizo una prueba confirmatoria utilizando cefalosporinas de tercera generación como cefotaxima y ceftazidima y comparándolos con el mismo antibiótico con ácido clavulánico. Si yo utilizo método de Kirby-Bauer, la diferencia de los halos debe ser mayor o igual a 5 milímetros del antibiótico respecto al ácido clavulánico. Y si yo utilizo MIC, el incremento de la MIC es en 3 concentraciones. Bueno, ¿y eso qué significa? Entonces, perdón, acá tenemos todas las recomendaciones de la norma del CLCI. Cuando yo utilizo Kirby-Bauer, ¿cómo es un test positivo? Entonces yo coloco mi cepa problema, suspensión 0,5 de McFarland en un agar Müller-Hinton, coloco discos de ceftazidima, de cefotaxima, ceftazidima con ácido clavulánico y cefotaxima con ácido clavulánico. Incubo y mido los halos. Si el halo con ácido clavulánico es mayor 5 veces, mayor de 5 milímetros o más respecto al antibiótico solo, estoy frente a una BLES. Ejemplo, si yo tengo una ceftazidima que el halo me mide 8 y la ceftazidima con ácido clavulánico, el halo me mide 20, entonces 20 menos 8, ¿cuánto me da? 12. 12 es mayor de 5, eso significa que estoy frente a una BLES. Por eso es importante que midamos los halos. Un test negativo pues no me va a dar estas diferencias en los halos mayores. Entonces no vamos a tener pues este inconveniente. Cuando yo hago las BLES por MIC, dice que se decrece en 3 puntos la MIC en este ejercicio. Yo tengo una MIC de 8 en el antibiótico en el CAS, la primera línea. ¿Por qué? Porque me creció en 0,5, 1, 2 y 4, por eso vemos los circulitos negros. Entonces me dice la norma, yo tengo la MIC en 8, ¿cierto? Se decrece en 3 puntos la MIC. Una dilución, 2 diluciones, 3 diluciones. Este es un cálculo matemático. Esa tercera dilución me da como resultado 1. ¿Y qué quiere decir? Que en la MIC de 1 al antibiótico con ácido clavulánico no debe haber crecimiento para que sea BLES. Entonces, siempre debo verificar el valor de la MIC del antibiótico solo, hacer un cálculo de 3 diluciones que se dividen, ¿cierto? Hacia atrás, se decrecen, y en la dilución que me dé, comparo con el antibiótico con el ácido clavulánico, y allí es donde yo saco la interpretación, si es BLES o no, depende del caso. Así es como se interpretan las BLES por concentración inhibitoria mínima. ¿Qué pasa con los carbapenémicos? Pues son antibióticos beta-lactámicos que son de muy amplio espectro, son bactericidas y son muy resistentes a las beta-lactamasas, por ejemplo, a las BLES. Y se han considerado los antibióticos de elección. Se reservan para infecciones múltiples, polimicrobianas, infecciones severas, son antibióticos de alto costo y uso restringido en nuestros hospitales. ¿Qué mecanismos de resistencia tienen los carbapenémicos? Entonces se han detectado dentro de sus mecanismos de resistencia trastornos de la permeabilidad, alteración en el sitio blanco y también hidrólisis enzimática. Los carbapenémicos, ¿contra qué nos sirven? Estafilococos, meticilinos sensibles, porque si fuera meticilino resistente, como es beta-lactámico, no me va a servir. Los carbapenémicos sirven para estreptococos, enterococos, todas las enterobacterias ceales, pseudomonas, acinetobacter, bacteroides, anaerobios, excepto el Clostridium difficile. Y no actúa sobre estenotrofomonas, bulcolderias y estafilococos meticilinos resistentes. Esto es como en un contexto general, ¿no? Pero ¿cómo determino yo esas carbapenemasas? Entonces debemos saber que una carbapenemasa es una enzima beta-lactamasa que me va a hidrolizar, o sea, no me va a servir
me va a dañar todas las penicilinas, las cefalosporinas y algunos carbapenémicos, que hay varios tipos de carbapenemasas, todo depende de la clasificación con la que yo le esté viendo, sean funcionales, clasificación por función o clasificación molecular. Quiero mostrarle las cosas de la manera más sencilla. Existen carbapenemasas del tipo KPC, y bueno, ¿de dónde le pusieron ese nombre KPC? Porque la primera que se le encontraron fue en Klebsiella pneumoniae, entonces fue fácil, pongámosle KPC, Klebsiella pneumoniae, carbapenemasa. Y está clasificada en la clase A de Ambler. Hay otras que son las de clase B, como las metalo-beta-lactamasas, que son enzimas de tipo BIN, IMP y las NDM. Y hay otras enzimas, otras beta-lactamasas, que son las de clase D, que son las de tipo OXA, como la OXA 48. Estas son como las más famosas, porque debemos tener en cuenta que las carbapenemasas no todas van a circular ni en Colombia ni en todas las regiones del país. Las carbapenemasas son plásmidos localizados en diferentes estructuras genéticas. Cuando yo tengo un paciente con una infección, con un microorganismo que tiene carbapenemasas, tiene un alto grado o posibilidad de mortalidad, son de una importancia epidemiológica altísima y es muy importante que yo las determine en mi laboratorio. Y también la resistencia a los carbapenémicos puede asociarse a que el microorganismo tenga BLES, tenga AMC, tenga otro tipo de mutaciones, y por eso es que nosotros podemos encontrar en nuestras instituciones microorganismos que son multiresistentes o panresistentes. Esta es la clasificación más sencilla que he encontrado de las carbapenemasas, que pueden ser de tipo serina o metalo-beta-lactamasas. Las de tipo serina se dividen en clase A y en clase D. Las de clase A tienen como 3 subgrupos, que son las NCM, las SME y las IMI. Las KPCs, que se pueden encontrar usualmente en Serrate, Enterobacter, Pseudomonas, Citrobacter. Las del grupo GES, que se encuentran usualmente en Pseudomonas. En clase D, las tipo OXA, que son principalmente el OXA 48, y las metalo, que son las de clase B. Aquí encontramos las BIM, las NDM, que son ampliamente distribuidas tanto en enterobacteriaceales como en pseudomonas. ¿Y cómo detecto esas carbapenemasas? Bueno, es que son de fines epidemiológicos, entonces pues si es resistente al carbapenem, pues que no le den eso al paciente ya. Pero ¿cuál es la importancia? Si yo tengo una infección nosocomial por una bacteria productora de carbapenemasas, primero voy a tener un alto riesgo para los pacientes. Se me pueden morir todos los pacientes, me van a cerrar el hospital, me van a cerrar una unidad de cuidado intensivo y la mortalidad es altísima. Entonces, ese es el valor que tiene la detección de las carbapenemasas. No, tenemos que tratar de detectarlas como a través de bioensayos, como el test de inactivación del carbapenémico, por métodos colorimétricos. Existen métodos comerciales o el método CarbaNP de CLCI, que es súper dispendioso de hacer, pero hay otros métodos comerciales que los podemos encontrar. Podemos utilizar métodos con inhibidores que ya muchos han sido reevaluados por la CLCI y los han sacado pues de su publicación o de sus normas, y los métodos moleculares, que es lo que hoy está en día, como diríamos, como de moda, pero no todas las instituciones tienen acceso a esto. También están llegando pruebas de cassette o de lateral flow, como las pruebitas de embarazo, pero nos van a detectar las diferentes carbapenemasas, que son costosas. Pues sí, todo tiene un precio, pero yo creo que una prueba no tiene precio versus a la vida de un paciente. Aunque el test de ácido borónico y el test de EDTA por pruebas de sinergismo ya están como rezagados, como que ya no es lo mejor que hacer. Hace unos años hacíamos el test de Hosh, ya lo quitaron de CLCI. El test de ácido borónico no es lo mejor porque pues conlleva muchos errores y hay
otros factores que pueden influir, pero por lo menos que hagamos esto de básico. ¿En qué consiste? Miremos en cada una de nuestras instituciones hasta dónde yo tengo acceso en mis recursos. No todas las instituciones tienen los mismos recursos o los mismos problemas, por decirlo así. El ácido borónico es un inhibidor selectivo de las carbapenemasas de tipo A, que son las serincarbapenemasas. Y vamos a observar una sinergia entre el disco de ácido borónico y el carbapenémico. Entonces, voy a explicar una prueba en detalle y las otras pues son más sencillas. Siempre que debo hacer una suspensión 0,5 de McFarland, importante que yo mida esta suspensión, tener un agar Müller-Hinton, debo tener sensidiscos de imipenem o de meropenem, puedo tener otros carbapenémicos como el ERTA y el ácido borónico, y debo tener una distancia entre los discos de 15 a 20 milímetros, por eso en el laboratorio de microbiología, si yo tengo automatización, también necesito tener discos para las pruebas. ¿Cómo sé si mi resultado está bien o está mal? Móntele controles, móntele las cepas a TCC, pero si a mí me compran el ácido borónico y no le hago controles, pues yo cómo voy a saber si lo que estoy haciendo está bien o está mal, o si entendí, o si estoy interpretando la prueba como debe ser. Entonces, ¿cómo lo hago? Cojo mis bacterias, 0,5 hemafala, las siembro en el Müller-Hinton, voy a poner un sensidisco del ácido borónico como en la mitad, ¿cierto? Y a los laditos, a una distancia entre 15 y 20, pongo los antibióticos. Puedo poner una cefalosporina de tercera, como la ceftazidima, y pongo el carbapenémico e incubo. Al otro día que voy a ver si hay un ensanchamiento o como una formación, lo que dicen es que se ve como un huevito, pues ya todo depende de cómo uno lo quiera ver, pero si ven esa deformidad de ese halo que no es redondo, sino se va a ir acercándose hacia el ácido borónico, esa sinergia se ve, estoy frente a una prueba positiva. De igual manera, lo puedo hacer con discos combinados. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo las mismas condiciones de inoculación, pero yo tengo un disco que tiene el ácido borónico con el carbapenémico y lo comparo con el carbapenémico solo. Igual como montamos las BLES manual, ¿cierto? Con discos, aquí se montan las pruebas de doble disco. Alguien me está escribiendo que quiere volver a ver la diapositiva anterior, se la vamos a mostrar. Ok, igual dejen sus datos al final de la charla en nuestra encuesta para poderles enviar la grabación. Bueno, si yo tengo discos combinados, lo que hago es medir los halos y si el halo que tiene el antibiótico con el ácido borónico es mayor a 5 milímetros respecto al antibiótico solo, al carbapenémico solo, puedo decir que estoy frente a un test positivo. De igual manera, venden las tiras de método de gradiente en el cual la reducción de 3 diluciones o más, el aumento de 3 diluciones o más del antibiótico con el ácido borónico respecto al antibiótico solo, también lo vamos a observar. Y lo mismo sucede con la prueba de EDTA. Igualito método que antes, pero utilizo el sensidisco de EDTA. Montarle las controles, las cepas ATCC son diferentes, hay una que es diferente, la otra que sí me va a servir. De igual manera, el EDTA, los carbapenémicos, la incubación y la interpretación, y también existen las pruebas combinadas. El EDTA, ¿qué es? Es un agente quelante del zinc que es capaz de inhibir las metalo-beta-lactamasas. Importante, la concentración del disco de EDTA que sea de 300 microgramos. Cuando hagan su pedido, verifiquen y pidan la concentración del disco, porque de pronto erróneamente pedimos algo que no es. Bueno. Y se interpreta de la misma manera que
que la prueba combinada del ácido borónico. Si nosotros vemos aquí, acá en la norma de CLSI, en la tabla, ¿qué nos está diciendo CLSI? Que yo puedo investigar esas carbapenemasas para fines epidemiológicos utilizando ¿qué? El método del CARBA-NP, el método del MMIC, que es el método de inactivación del carbapenémico modificado. Puedo utilizar el método del EMIC, que es el método de inactivación del carbapenémico con EDTA modificado, y es lo que realmente hoy día, ojalá todas las instituciones podamos hacer. ¿Cómo se hace este método? Bueno, ya lo vamos a ver. El CARBA-NP test es un método que está por CLSI, pero es súper dispendioso de hacer porque necesitamos preparar todo este montón de reactivos que yo creo que ningún laboratorio aquí en Colombia lo está haciendo. Es súper dispendioso. Simplemente quiero que conozcan que el método CARBA-NP test es el validado por CLSI y comercialmente pues encontramos algunos en el mercado. ¿Para qué me sirve el test de inactivación del carbapenémico? Tienen un propósito de uso epidemiológico para control de infecciones y no se debe cambiar el resultado de la interpretación del carbapenémico. Si a mí me dio intermedio, me dio resistente, yo debo reportarlo. Simplemente estoy diciendo qué tipo de carbapenemasa estoy detectando. El MMIC me sirve para detectar carbapenemasas en Enterobacteria y Pseudomonas aeruginosa, y el EMIC es usado junto con la prueba anterior para diferenciar las metalobeta-lactamasas de las serincarbapenemasas. El MMIC lo puedo hacer solo, pero el EMIC siempre lo debo hacer con el M. Si el E es válido, el EMIC es válido si el MMIC es positivo, de lo contrario no lo puedo hacer. Vamos a mirar un poquito. El test de inactivación del carbapenémico, en este caso el meropenem, se basa en que las bacterias que producen carbapenemasas me van a degradar ese meropenem, que está ¿en dónde? Está impregnado en un disco, por eso necesito discos, que me van a provocar su hidrólisis e inactivación, o sea, la enzima me va a dañar el antibiótico que está en el disco. Y cuando yo saco ese disco y lo enfrento ante una cepa ATCC que es sensible al carbapenémico, pues ¿qué va a suceder? Que me va a crecer, o sea, no hay inhibición. Y esa es la manera como yo lo voy a ver reflejado. En caso de la carbapenemasa no esté presente en el meropenem, pues este no se hidroliza y yo voy a ver que hay crecimiento. Entonces, vamos a mirar al detalle. ¿En dónde hago esta prueba? En las enterobacterias o en pseudomonas con resultados intermedios y resistentes a uno o más carbapenémicos, pero no la debo hacer en Acinetobacter. ¿Qué necesito para hacer el test de inactivación? Necesito caldo tripticasa soya a un volumen de 2 mililitros. Para nuestros clientes en ANAR lo tenemos a esta concentración, entonces nos lo pueden preguntar. Los discos de meropenem de 10 microgramos, necesitamos asas de 1 microlitro y de 10 microlitros, solución salina, el Müller-Hinton, la cepa ATCC, la E. coli 25922 que es sensible al meropenem, y también necesitamos EDTA 0.5 molar solo para la prueba de EMIC. ¿Cómo la hago? Entonces, ¿qué voy a coger? Voy a coger una asada de la bacteria y la voy a poner en el caldo tripticasa soya. Si yo tengo una enterobacteria, la cojo con un asa de 1 microlitro. Pero si yo le voy a hacer la prueba a una pseudomona, la tomo con el asa de 10. Posteriormente, ¿qué hago? Voy a mezclar en Vortex durante unos segundos y después a ese tubo que tiene la bacteria le voy a adicionar el disco del carbapenémico y verifico que quede muy bien impregnado.
Cojo luego ese tubito con el disquito y lo pongo a incubar a 35 grados centígrados en ambiente de aire. ¿Eso qué significa? No en CO2, no tarrito con vela, ni nada de esto, durante 4 horas, pero no más de 15 minutos, ni 3:45 max mínimo, ni 4:15 máximo. No se debe sobrepasar este tiempo porque entonces se pierde toda como la actividad y la potencia del disco. Mientras eso se está ya incubando, ¿yo qué hago? Preparo una suspensión 0,5 de McFarland de la E. coli a TCC en un caldo nutritivo o en una solución salina. Y voy a inocular mi placa de Müller-Hinton tal cual como yo hago un Kirby-Bauer con la cepa ATCC. Cuando pasan las 4 horas, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar el disco del meropenem que yo tenía ya en mi caldo tripticasa, lo saco con un asa de 10, lo llevo hacia el borde del tubito, lo voy a ubicarlo contra el borde. ¿Para qué? Para quitarle ese exceso de líquido. ¿Y por qué el asa de 10? Porque el asa de 10, la bolita es más gordita respecto a la de 1 y pues que no se me vaya a caer el disco. Y luego yo voy a colocar ese disco en el Müller-Hinton, en donde yo previamente inoculé la cepa TCC de E. coli. Entonces pongo mi disquito. ¿Qué hago con la caja de Müller? La pongo a incubar en ambiente aeróbico de 18 a 24 horas, con la colita hacia arriba, como se incuban las cajas, y al día siguiente, ¿qué voy a hacer? Voy a medir la zona de inhibición como se hace de manera rutinaria. Entonces yo saco y mido el halo, ¿cierto? ¿Cómo lo interpreto? Si yo veo que no hay inhibición, o sea, que me crece todo alrededor del antibiótico, ¿eso qué significa? Que la bacteria que yo tenía en el tubo y que puse allí durante esas 4 horas, me dañó la molécula, me dañó el meropenem, el que estaba en el disco, y la cepa ATCC de E. coli, que era sensible, pues ya me creció. O sea, es un test positivo para la detección de esta carbapenemasa, pero si hay halo, es un test negativo. Esas colonias puntiformes que me van a crecer allí, no las voy a tener en cuenta, ni el halito que se me forma alrededor. Sin embargo, cuando yo tenga, bueno, entonces eso es la primera parte. ¿Por qué decimos que tengo que medir el halo? Cuando yo tengo un test negativo, el halo tiene que ser mayor o igual a 19 milímetros. Pero si el halo me mide entre 16 y 18, es una prueba indeterminada. Adicionalmente, yo tengo que mirar la cantidad de colonias que me crecen allí. Entonces es como dice uno, esto es como que no me da el halo, no tengo muchas colonias por dentro. Entonces no puedo determinarla como tal. Una MIC sería en este caso una semic positiva y yo como reporto carbapenemasa detectada. ¿Ok? El EMIC, ¿cómo se hace? De la misma manera que antes. Cojo un tubo con tripticasa de soya, lo marco como EMIC, adiciono a ese tubo 20 microlitros de EDTA a 0,5 molar, emulsiono mi cepa bacteriana, pero esta es solo para las enterobacterias, y sigo los mismos pasos del MMIC. Entonces le pongo el disco del carbapenémico, lo incubo durante las 4 horas, saco el disco con el asa, ya tuve que haber inoculado mi cepa TCC en el Müller-Hinton y procedo a hacer la interpretación y la lectura. Únicamente interpretar el test cuando el M es positivo.
Si el test M me dio negativo, pues ya esto no tiene sentido hacerlo. Si el MMIC me dio positivo, ¿cómo sé que la EMIC es positiva? Cuando veo un incremento del halo en comparación al EMIC. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, las foticos que tenemos acá. Vemos que en el test del M tengo una inhibición grande. En la fotico que está en la parte superior derecha están dos fotos. Esa foto tiene dos discos. El disco de la izquierda. El disco de la izquierda vemos que creció totalmente alrededor, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto mide ese halo? Pues mide 6, que es lo que mide el disco. Y mido cuánto me da este test de EMIC al que yo le adicioné el LDTA. Me mide, pongámosle aquí en este ejercicio, 15. Entonces, si ese halo es mayor a 5 milímetros, cuando yo comparo los dos halos, quiere decir que tengo un resultado de M positivo porque me dio resistente, ¿cierto? No me creció todo. Y el M dio positivo. En este caso, yo digo que estoy frente a una metalo beta lactamasa. Y es la manera como yo la voy a reportar. Pero si el incremento del halo es menor o igual a 4, o sea que no me crece, es menor o igual a 4, el test es negativo y yo digo que estoy frente a una serincarbapenemasa. ANAR, Health Technologies. Innovación que transforma.